Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con las funciones y los operadores. La semana anterior estábamos viendo, acá terminamos de ver las estructuras de datos, cómo se carga información externa de archivos, de, de otros proyectos, incluso de Excel, cómo se cargan esos archivos y cómo se almacenan en estructuras de datos ya dentro de R. Que pues lógicamente ya después de que tengamos esas estructuras de datos con la información completa, pues ya podemos hacer uso de las funciones o de los operadores propios del lenguaje de programación. Entonces, con eso, con esas estructuras de datos ya listas, ya con la información completa, entonces nosotros ya podemos hacer uso de los operadores. ¿Qué operadores hay? Bueno, ya indirectamente hemos estado viendo algunos operadores en la medida en la que hemos estado trabajando con los conceptos y con los comandos, pero entonces pues vamos a ver algunos operadores más y vamos a ver algunos conceptos asociados a esos operadores. Entonces, bueno, este era el caso en donde cargábamos datos de un archivo. El caso en el que cargábamos datos de un archivo a una estructura de datos, y ya después de tener pues la información ahí, entonces ya es más sencillo utilizar los operadores. Entonces, bueno, voy a poner acá. Los operadores se pueden utilizar tanto en objetos atómicos, es decir, objetos que contienen un solo valor, como un número, una variable que contiene un número, o una variable que contiene una cadena de caracteres, puede ser. Entonces, ahí podemos usar operadores, pero también los operadores, las funcionalidades de los operadores se extienden hacia estructuras de datos. Entonces, uno podría hacer cosas tan sencillas como declarar una variable, ponerle un valor, y declarar otra variable, ponerle otro valor, y luego utilizar un operador entre esas dos variables, x más y. Y eso pues da una respuesta sobre los valores que tienen esas variables atómicas. Entonces es la forma más sencilla de utilizar los operadores, simplemente eh, cambiando los valores o modificando los valores que hay en objetos atómicos, pero también podemos crear estructuras de datos. Entonces en este caso hay un ejemplo en donde estamos creando dos vectores. Recuerden que para crear el vector, un vector cualquiera, se usa la función C, y separado por comas van los elementos que queremos incluir en ese vector. Entonces vector 1, pongámosle, y vector 2, pues vamos a crear otro vector con algunos valores, ¿listos? Entonces, ahora, el operador o los operadores aritméticos, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, se extienden también a estas estructuras de datos. Pero entonces aquí la operación es diferente. Cuando hacemos esos operadores o cuando ejecutamos una instrucción que usa algún tipo de esos operadores, lo que va a hacer es simplemente tomar el valor de esa variable y hacer la operación con el otro valor de la otra variable. Listo. Cuando vamos a hacer eso con estructuras de datos, entonces ya la operación tiene que hacerse de la misma manera, pero tiene que ya no solo hacerlo sobre un valor, sino tiene que recorrer la estructura de datos. En este caso yo puedo hacer B1 más B2. Ahí va a salir alguna advertencia. Sí, exactamente. ¿Qué advertencia está saliendo ahí? Pues que los objetos que intento, o las estructuras de datos que estoy intentando sumar, no tienen la misma longitud. Y entonces, ¿qué pasa que no tengan la misma longitud? Bueno, pues que hay problemas al momento de hacer las operaciones. Como vimos también en una sesión anterior,
cuando los vectores o las matrices no cumplen, bueno, específicamente con los vectores, no cumplen con las restricciones de tamaño, lo que R hace es completar el tamaño faltante con la información del mismo vector. O sea, como así. Bueno, en este caso yo estoy sumando o estoy intentando sumar un vector de tamaño 3, que tiene 3 elementos, con un vector de tamaño 5, tiene 5 elementos. Cuando yo utilizo el operador suma, lo que R va a hacer es intentar sumar los elementos uno a uno, en las posiciones en las que están. Entonces, la posición 1 es del vector 1 es 1, el valor 1. Y en el vector 2 es el valor 4. Entonces va a sumar esos dos. 4 más 1 es 5. Ese es el primer elemento del vector resultante de la suma. Y hace lo mismo con todas las otras posiciones de los vectores que yo quiero sumar. Entonces en este caso 4 más 2, 6, 5 más 5, 10. Ah, pero ¿y estos otros dos valores de dónde salieron? Bueno, como digo, lo que intenta hacer R es completar el tamaño del vector que es más corto para poder sumarlo con el vector más largo. Entonces, ¿qué hizo acá? Pues tomó otra vez la primera posición y la sumó con la posición 4 del vector 2, o sea, 6 más 1, 7, y este 2 lo sumó con el 4, o sea, 4 y 2, 6. Entonces, en ese caso, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente completó la información faltante volviendo al principio del vector. Entonces, si yo necesito por lo menos que el tamaño del vector sea el doble del original, lo que R va a hacer es recorrer el vector original y cuando necesite completar información va a volver a tomar los elementos desde el primero consecutivamente hasta cuando complete el tamaño requerido. Entonces es importante tener en cuenta eso. Cuando sale este mensaje, esto es una advertencia que está diciendo eso. Está diciendo, bueno, la operación se puede hacer y se va a hacer, pero tenga en cuenta que las estructuras de datos que va a intentar operar tienen tamaños diferentes y para usar el operador específico, las estructuras deben tener el mismo tamaño. Eso es lo que está diciendo ahí. Todas las operaciones se van a realizar siempre de la misma manera, es decir, los elementos uno a uno. Bueno, voy a completar el vector 1 para que no nos salga más ese mensaje. Pues pongamos 1, 4, 5, pongamos 8, 4. Listo. Entonces, si yo hago esta recta, ya no va a salir error, porque pues ya ahí en ese caso los dos vectores tienen el mismo tamaño. B1 tiene estos elementos, 1, 4, 5, 8, 4. Y el vector 2 tiene los elementos 4, 2, 5, 6, 2. Entonces, al hacer la resta en este caso, pues tienen el mismo tamaño, no hay ningún problema. Lo que va a hacer 1 menos 4 da menos 3, 4 menos 2 da 2, 5 menos 5 da 0, 8 menos 6 da 2, y 4 menos 2 da 2. Entonces, efectivamente ahí completó el vector, pues los vectores son del mismo tamaño, entonces simplemente hizo la operación de los elementos uno a uno. También hay que tener en cuenta que es diferente si yo resto B1 menos B2 a B2 menos B1. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque va a tomar primero el valor que corresponde con el primer parámetro. En este caso el primer parámetro es B2, entonces ya no es B1, es B2, entonces lo que va a hacer es a los elementos de B2 le va a restar los de B1. Entonces en ese caso lo que haría sería primero tomar este de aquí, 4 menos 1, ahí da 3 positivo. Entonces bueno, ahí lo que cambió fue el signo de los valores, pero la operación fue diferente en términos de qué valores tomó primero y qué valores tomó después para hacer la operación. Listo, entonces estos son elementos uno por uno, uno a uno. Lo mismo, entonces también está la multiplicación como operadores aritméticos básicos y la división. Con los vectores y con las matrices, creo que también ya lo habíamos visto en algún momento, sí. Con los vectores y con las matrices, las operaciones se hacen elemento uno a uno. Entonces,
En este caso con los vectores, como esa estructura de datos tiene solo una dimensión, pues no hay ningún problema. Solo se toma el índice del vector y se va sumando. O se va operando según el operador que yo esté usando. Yo tengo aquí una tabla de algunos operadores que son los más comunes, que son los operadores aritméticos serían potencia, resta, suma, multiplicación, división. Hay una división entera. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si se dan cuenta cuando hicimos la división con los dos vectores, hay números decimales, en este caso 1.3, en este caso 0.25, que es la división entre 1 y 4. 1 dividido 4 da 0.25, 4 dividido entre 2 da 2, 5 dividido en 5 da 1, 8 dividido en 6 da 1.3 y 4 dividido en 2 da 2. Entonces aquí la división se está haciendo de forma, digamos, sí, en números reales. Pero si yo lo que quiero es obtener números enteros, entonces el operador sería este. Entonces, es igual, pero la diferencia es que le pone el signo porcentaje antes y después del operador. Y eso le está indicando a R que lo que se necesita es una división, pero en donde se van a tomar solo los números enteros y se van a descartar los valores decimales. Es exactamente la misma división. Si analizamos bien, nos damos cuenta que es la misma división. La diferencia es que cuando hago la división entera, toda la parte que está después del punto se descarta. Entonces, el primer elemento es 0, el segundo es 2, el tercero es 1, el cuarto es 1 y el último es 2. Entonces, toda la parte decimal, o sea, lo que está después del punto, se descartó, se eliminó y se dejaron solo los números, los valores enteros. Esa es la diferencia en ese operador. La división entera, el módulo, bueno, el módulo ya lo miramos, tiene que ver con la división. Y ya, esos son los operadores aritméticos. Bueno, serían todos estos, todos los que están de módulo para arriba, todos esos son aritméticos, excepto el primero, extracción de una lista, que ese ya lo vimos, ahora lo repasamos, y el de generación de series. Ese es también un operador, pero ese no es aritmético. Los operadores aritméticos, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente transforman, o más bien, obtienen un valor a partir de otros dos valores. Ese es el operador aritmético. Cuando decimos aquí generación de series, recuerden que yo puedo poner un número inicial, un número final, separados por los dos puntos, y él lo que va a hacer es generar una serie de ese número inicial hasta ese número final, y los números van a ir consecutivos de uno en uno. Entonces aquí yo puse 1230, lo que va a hacer es, a partir del número 12 hasta el número 30 me va a generar todos los números que hay en ese intervalo. Y la diferencia entre ellos es una unidad. Entonces 12, 13, 14, 15, 16, 17, consecutivos hasta el 30. Eso es lo que hace ese operador. Al comienzo, el primer valor que yo pongo es el valor inicial, desde donde yo quiero empezar la serie, dos puntos y el valor final hasta donde yo quiero que llegue la serie. Ese es un operador, digamos que es propio de R y pues no estaría clasificado como un aritmético, sino como un operador auxiliar, podría ser. El otro operador que aparece ahí es el de extracción de una lista. Recuerden que habíamos hecho el proyecto de cargar datos, lo habíamos usado como una forma alternativa de acceder a los valores de una estructura de datos. Entonces, cuando yo cargué este archivo de Excel, en este ejemplo que hicimos acá, esa información quedó almacenada en una estructura de datos. Y esa estructura de datos es un data frame, que si recuerdan también, el data frame es como una matriz con filas y columnas, o un vector bidimensional, se puede identificar también, con filas y columnas, pero que admite
diferentes tipos de datos dentro de esa estructura. Y vimos que podíamos acceder, así como con las matrices, podíamos acceder a esa información a través del nombre de la estructura que contenía los datos, y si queríamos acceder a un índice específico podíamos ponerlo como fila, columna, por decir algo. Entonces aquí me mostró 3, 2, este valor. No, 3, 4, sí, 1, 2, 3, 4, sí, 3, 4. Este es el valor que me está mostrando ahí. Entonces le estoy poniendo fila y columna. Es una forma de acceder al índice. Y alternativamente habíamos visto que como los índices tienen etiquetas, que es esta fila que está al comienzo, que son como los nombres de las columnas. Entonces, ya que nosotros tenemos acceso a los nombres de las columnas, podemos acceder a una columna específica a través del nombre. Entonces podemos decir profesión. Y teníamos acceso a esa columna, que es esta precisamente, esta que está aquí, profesión, todos estos datos, 4.10.2 NA, aquí están 4.10, 4.2.3 NA, 4.10.2.3 NA, 6.3.3.3, todos estos. Toda esta información representa esa columna profesión. Y tuvimos acceso a esa columna usando el símbolo de pesos. Sí, era otra forma, o es otra forma de acceder a la información. Entonces, si yo podía acceder con 3.4, también podría acceder con profesión 3. Y ahí me muestra el mismo dato o el mismo valor. Entonces, es una forma alternativa de acceder a la información. Ese es el operador. Aquí lo puse como extracción de una lista porque pues, permite también acceder a los elementos de una lista. O sea, si yo tengo por aquí una lista, recuerden que la diferencia entre una lista y un vector es que en una lista yo puedo tener elementos de diferente tipo de datos. Yo aquí no tengo, no. Yo podría decir lista. Yo puedo tener aquí números y yo puedo tener aquí cadenas de caracteres sin ningún problema. Entonces ahí está mi lista. Si yo quiero acceder a cada uno de los elementos de esta lista, lo puedo hacer, pero solo a través de los índices. ¿Sí? Yo puedo consultar el elemento 3 de esa lista. Ahí está. Ah, pero ¿y si yo quiero usar el operador numeral ahí, lo puedo hacer? No. ¿Por qué no? Porque es que el operador numeral funciona solo cuando los elementos tienen una etiqueta. En este caso, la lista que acabo de crear contiene solo elementos, solo valores, no hay etiquetas. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para ponerle etiquetas a los valores de esa lista? Bueno, pues tendría que crearla nuevamente y ponerle los nombres. Ponerle elemento 1 es igual, elemento 2 es igual, elemento 3 es igual. Entonces, en este caso, efectivamente, ahora sí, los valores están asociados a unas etiquetas. Y como ya hay unas etiquetas asociadas a los valores, entonces yo ya puedo usar el operador numeral con el nombre de la etiqueta a la cual quiero acceder. Y efectivamente ahí pues ya muestra el valor asociado con esa etiqueta dentro de la estructura de datos lista. Ese pues es el operador pesos con el símbolo pesos. Es una forma alternativa de acceder a los datos en una estructura de datos. Yo lo puse como extracción de una lista, puede ser extraer, si es extraer un elemento de una lista, pero también puede ser extraer un elemento de un data frame o de un vector, también se puede dar el caso. El objetivo del operador es extraer elementos de una estructura de datos. Entonces por eso ese no es aritmético, por eso ese no, porque no hace ninguna operación. Es decir, no obtiene un valor a partir de mezclar de alguna manera otros dos elementos, sino que simplemente extrae un valor que hay en un índice de una estructura de datos. Pues esos dos no son aritméticos, de resto sí todos los que están desde módulo para arriba, todos son aritméticos.
Es decir, todos realizan operaciones numéricas de alguna manera, obtienen un valor a partir de otros dos números. La resta, la suma ya los vimos. Recuerden que esos operadores tienen una funcionalidad extendida, es decir, no solo funcionan con un número, sino que pueden funcionar con estructuras de datos más complejas, como las matrices y los vectores. Incluso yo puedo hacer operaciones sobre subelementos. Hagamos ese caso. Yo tengo aquí, bueno, yo había definido aquí dos matrices. Dice entonces, ejecutemos estas, a ver. Ahí están. Entonces matriz 1 es esta, matriz 2 es esta. Si recuerdan, yo puedo sumar las dos matrices, no hay ningún problema. Y lo que va a hacer es exactamente igual como lo hicimos con el vector, es decir, los elementos los va a tomar uno a uno y va a obtener una respuesta. 3 más 1, 4, 2 más 2, 4, 8 más 3, 11, 5 más 4, 9, 8 más 5, 13 y 9 más 6, 15. Hace corresponder los mismos índices y ese es el valor que obtiene. Tanto para la suma, tanto para la resta, la división y la multiplicación hace exactamente lo mismo. Entonces, si yo multiplico, pues efectivamente lo que va a hacer es 3 por 1, 3, 2 por 2, 4, 3 por 8, 24, 5 por 4, 20, 5 por 8, 40 y 9 por 6, 54. Y ese es el resultado de la multiplicación. Bueno, estos operadores, lo ideal es utilizarlos con vectores y con matrices o con variables atómicas. ¿Por qué con data frames no o con listas no? Porque resulta que como vimos ahora, la lista tiene diferentes tipos de datos ahí adentro. Entonces, si yo tengo una lista, pongamos esta, la vamos a nombrar lista 1 y vamos a hacer una lista 2. Y la lista 2 es algo así. Bueno, pongamos esto. Ahí ya tengo las dos estructuras de datos, lista 1, lista 2. Ahora voy a sumar lista 1 más lista 2 a ver qué pasa. Efectivamente va a salir un error. ¿Por qué va a salir un error? Porque el operador más funciona solamente con números. Números enteros, números decimales. ¿Y qué pasa? Que las listas, como pueden soportar internamente elementos con diferentes tipos de datos, pues el operador no va a funcionar. Va a intentar en primera instancia sumar esta cadena de caracteres con este número. Y entonces va a decir, no, pero ese elemento no es un número. Este primer elemento de la lista 1 no es un número. Entonces, pues ahí es donde va a salir el error. ¿Sí? Ahora, supongamos que el primer elemento también sea un número. ¿Qué va a pasar en ese caso? En ese caso, muy probablemente lo va a permitir, pero cuando llega al elemento 3 ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la lista 1, volvamos a imprimirla, y la lista 2, cuando yo sumo este elemento con este funciona, este con este funciona, este con este ya no. ¿Por qué? Porque los dos son cadenas de caracteres y el operador más no funciona con cadenas de caracteres. Pues cuando va a llegar acá y va a sumar con este, no va a funcionar. Entonces ese es el problema. El operador o los operadores aritméticos es posible utilizarlos con estructuras de datos, teóricamente con cualquier estructura de datos, con listas, con vectores, con matrices, con data frames, pero hay que tener cuidado porque si la estructura de datos internamente tiene tipos de datos que no son soportados por el operador, puede presentarse un error. Entonces, por eso digo que en la mayoría de los casos es preferible utilizar vectores y utilizar matrices para operadores aritméticos. ¿Por qué? Porque es que como vimos nosotros en una sesión anterior,
los vectores y las matrices van a intentar siempre hacer que todos los elementos que están almacenados ahí adentro correspondan al mismo tipo de dato. Entonces, si yo tengo un vector y sé que el primer elemento es entero, pues yo ya sé que todo el vector es de números enteros. O si tengo un número decimal, pues ya sé que todo el vector por dentro contiene solo números decimales. De la misma manera con las matrices. Si una matriz yo consulto el elemento 1, 1 y yo veo que es un número, entonces yo ya sé que el resto de la matriz es numérica, completamente. Porque internamente R garantiza que tanto para vectores y para matrices se va a mantener el mismo tipo de dato. Mientras que con listas, aquí como acabamos de ver con estas dos que acabé de crear acá, pueden haber elementos de diferentes tipos de datos. Una cadena de caracteres, un número entero, otro número entero, y eso lo va a permitir. Entonces, en ese caso, es como una estructura de datos más permisiva, en donde van a haber diferentes tipos de información dentro de esa misma estructura. Lo mismo con el data frame. En este caso, creo que lo tenemos acá. Sí, aquí está. Bueno, en este caso, esta información que yo cargué, todas de números enteros. Pero si se dan cuenta, hay casillas en donde no hay información. Y como no hay información, el valor que está almacenado ahí adentro es NA. NA quiere decir que ese dato está faltante. Si yo quisiera almacenar toda esta información en en una matriz, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque en la matriz, todas las casillas que hacen parte de la matriz tienen que tener algún valor. Y como el primer elemento con el que yo creé la estructura de datos era un entero, entonces toda la matriz tiene que ser de números enteros. Entonces, si yo quisiera crear una matriz, pues aquí cuando paso este valor, pues en la matriz va a salir un error, va a decir, no, 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 ahí tiene que poner un número. Entonces, esa es la diferencia. Si yo quisiera hacer una suma de de los valores de toda esta columna, puedo hacerlo, siempre y cuando no hayan valores NA. ¿Por qué? Porque si hay un valor NA, va a salir un error en la operación. El operador solo puede obtener un resultado o un valor si los números o si los valores que está recibiendo son números bien definidos y son de tipo numérico. Por ahí creo que en alguna sesión también hablábamos de este tipo de dato NA y una de las propiedades era esa. Una de las propiedades decía que cualquier operador que yo vaya a utilizar pasándole como parámetro un NA, el resultado también iba a ser NA, obligatoriamente. Entonces, ese podría ser un error que tenemos que tener en cuenta al momento de mirar cómo vamos a utilizar el operador. Entonces, bueno, esos son los aritméticos, creo que ya, miremos cómo da esto. ¿Cuáles eran? Vector 1, no, B1, sí, B1 y B2, entonces yo podría hacer B1 elevado a la B2, sí, entonces exactamente igual, lo que hace es 1 a la 4, 4 a la 2, 5 a la 5, 8 a la 6 y 4 a la 2. Entonces es lo mismo. El operador es simplemente una potencia y lo va a hacer con el primer número elevado a el segundo número, haciendo coincidir los índices tanto en filas como en columnas si corresponde, o solo en columnas como es un vector. Y lo que hace es eso, elevar un número a la potencia del otro. Este lo vimos también en una sesión anterior, vamos a volverlo a ver. Veamos ese. Ya vimos la división A y el módulo. Veamos cómo funciona el módulo. Entonces yo también puedo hacer B1 módulo B2. A es doble. Módulo 1
B1 módulo B2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer esto primero. Vimos que la división puede hacerse una división común, usual, en donde simplemente se divide un número en el otro y da un número decimal como respuesta. También si queremos obtener solo el número entero, pues lo podemos obtener. Y el módulo lo que significa tiene que ver también con la división, pero en ese caso no va a retornar la parte entera de la división, sino el residuo de la división. Entonces, voy a volver a poner los vectores B1, B2 y el módulo este. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir 1 dividido 4. Entonces, 1 dividido en 4 es 0. Y al ponerle el 0, si ustedes recuerdan, eso queda 10. Voy a graficarlo aquí para ver si queda más claro. Voy a escribirlo aquí. Entonces, si yo tengo esa división 1 dividido 4, esa división da 0. Aquí 0, y aquí le pone otro 0. Y entonces queda 10 dividido 4. En ese caso, no, perdón. Sí, bueno, en este caso quedaría así. 1 dividido 4 es 0 y como residuo queda el mismo 1. Entonces por eso aquí la respuesta es 1, porque es el residuo de la división. 4 en 1 pues no cabe, entonces es 0. Y cuando yo multiplico 4 por 0 me da 0 y lo que me queda el resto del residuo es 1. Entonces ese es el módulo. Ahora, hagamos otro más sencillo de pronto. 4 dividido 2. Si divido 4 entre 2, entonces es 2. 2 por 2, 4 y el residuo es 0. Entonces este es el módulo, 0. Y pues efectivamente aquí está el 0. 5 dividido 5 pues es 1 y el residuo es 0. 8 dividido en 6 da 2. Pues veamos por qué da 2. Entonces lo mismo. 8 dividido en 6. ¿Sí es 8 dividido en 6? Sí. 8 dividido en 6 da 1. 1 por 6, 6. Y a 8 le sobran 2. Entonces este es el módulo 2. Efectivamente pues es el que está aquí. Entonces ese es el operador módulo. Es el residuo de la división de dos números. Tiene que ver con la división, pero en este caso no me interesa cuánto da la división, sino cuánto queda, cuánto es el residuo de esa división. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, en muchas ocasiones nosotros vamos a tener que determinar si un número es par o impar. Entonces ese módulo me va a servir para eso. Supongamos esto. Si yo hago un módulo de 2 de cualquier número y el residuo es 0, quiere decir que el número es par, si no es impar. Entonces si yo hago módulo 7 módulo 2, eso me da 3 por 2, 6, 7, 1, el módulo es 1, entonces no es 0. Y si yo hago 4 módulo 2, eso me da 2 y el módulo es 0. Entonces como el módulo es 0, quiere decir que 4 es par y que 7 es impar. Si el módulo entre dos números es diferente de 0, el módulo entre un número y 2 es diferente de 0, quiere decir que el número es impar. Pero si el módulo entre cualquier número y 2 es 0, quiere decir que el número es par. Pues para eso, la mayoría de las veces se utiliza para eso el módulo. Bueno, ese es este operador. Y el de el producto, la multiplicación matricial, yo también les había mostrado un caso en donde, voy a poner aquí un ejemplo. Pongamos 1, 2, 3 y 4. Supongamos que yo tengo estas matrices. Pongamos esta toda 2. Supongamos que yo tengo esas dos matrices y yo quiero multiplicarlas. Si lo hago con el operador multiplicación normal que viene en R, o sea, con
con este, si lo hago con ese, entonces ya vimos que lo que él hace es tomar cada elemento en fila y columna y los multiplica uno a uno para obtener una nueva matriz. Entonces 2 por 1, 2, en este caso daría 2, daría 2 por 2, 4, daría 3 por 2, 6 y daría 4 por 2, 8. ¿Listo? Entonces, en ese caso, eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Voy a escribir las matrices para ver que efectivamente los resultados son esos. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Con n row 2 y con n col 2. Listo. Y el otro es matriz 2. Matriz 2. En donde pongo todos los elementos 2. Y en ese caso es n row 2 y n col 2 también. Entonces tengo matriz 1, 1, 3, 2, 4. Ah, no, lo hice al revés. Pongamos, ¿cómo era el parámetro? Se me olvidó el parámetro. Bueno, vamos aquí 1, 3, 2, 4, ¿sí es así? 1, 2, 3, 4, sí, así está. Y matriz 2 vendría siendo esta. Si yo multiplico matriz 1 por matriz 2, eso me va a dar 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, correcto. Ahora, eso es multiplicando los elementos uno a uno según el índice que corresponda. Pero resulta que algebraicamente la multiplicación entre matrices no es así. La multiplicación entre matrices es tomar esta fila, multiplicarlo por esta columna, y eso me da el primer elemento. Luego, esa fila por esta otra columna, eso me daría el otro elemento. Luego, esta fila por la primera columna me da este elemento, y luego esta fila por esta columna me daría el último elemento. O sea, ¿cómo así? Bueno, pues hagámoslo. 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Entonces 4 más 2 da 6. Y voy a borrar esto. Entonces voy a tomar esta primera fila con esta primera columna, multiplico los elementos uno por uno y los sumo. Entonces 1 por 2, 2, eso da 2, más 2 por 2, 4. 4. Ese es mi primer elemento, o sea, daría 6. Luego, esa misma fila por la siguiente columna. Entonces, 1 por 2, 2, más 2 por 2, 4. Ese sería el segundo elemento que aparece ahí. Luego, hago lo mismo con la segunda fila. 3 por 2, 6, más 4 por 2, 8. Entonces eso me da 14. Ese es el otro elemento que va ahí abajo. Y luego con la siguiente columna, lo mismo. Entonces me dan los mismos valores. 3 por 2, 6, más 4 por 2, 8. Entonces eso me da 14. Al final, la matriz resultante tendría que ser esta. Entonces, ¿cómo hago eso acá? Pues matriz 1, el signo de porcentaje, por otra vez el signo de porcentaje y matriz 2. Entonces ahí me da efectivamente 6, 6, 14, 14. Es esa multiplicación. Entonces hay que tener claro la diferencia entre las dos formas de multiplicación y cuál necesitemos según el caso. Si necesitamos la multiplicación algebraica o la multiplicación por elementos uno a uno. Y como también les había dicho en algún momento, hay que tener cuidado con esta multiplicación algebraica porque tienen que cumplirse ciertas condiciones para que se pueda hacer. Que no siempre, no en todos los casos es posible hacerlo. ¿Qué restricciones hay que cumplir? Bueno, que el número de filas de la primera matriz sea igual al número de columnas de la segunda matriz. En este caso, pues las matrices que yo hice, las dos son de 2 por 2, dos filas. Esta es una fila
esta es otra fila, entonces dos columnas, esta es una columna y esta es otra columna, entonces 2 filas por 2 columnas y este es igual también, 2 filas por 2 columnas. Ahora, si yo quiero hacer la multiplicación algebraica, tengo que garantizar que las columnas de la matriz 1 sea igual al número de filas de la matriz 2. O sea, como así, si yo tengo una matriz de 3 por 2 y lo quiero multiplicar por otra matriz de 3 por 2, ¿es posible hacerlo? No, no es posible hacerlo porque los dos valores que nos interesan no son iguales. Entonces el número de columnas de la matriz 1 es diferente al número de filas de la matriz 2. Entonces en ese caso no se puede hacer. Veamos que ahí debería salir un error. Veamos si efectivamente sale. Entonces voy a hacer 4, 5, 6. Voy a hacer una matriz de 3 por 2. Entonces 3 filas, 2 columnas. Ahí está. Y la otra matriz va a ser de 2 por 3. No, igual también de 3 por 2. Entonces ya hagámoslo, completémoslo así con los mismos números. Y de 3 por 2. Entonces en este caso yo puedo hacer la multiplicación sin ningún problema, pero de elementos 1 a 1. Pero si lo que yo quiero hacer es la multiplicación algebraica, ahí es donde va a salir un error. Y efectivamente dicen, mire, las matrices que usted quiere multiplicar no corresponden o no se pueden multiplicar porque no cumplen con los requisitos de la multiplicación algebraica, que es lo que está pasando acá. ¿Cómo podría yo hacerlo? Bueno, si tengo esta matriz de 3 por 2, la única forma de hacerlo es invirtiendo la otra matriz y volviéndole una matriz de 2 por 3. En ese caso, las filas y las columnas corresponderían. Entonces tendría yo que hacer una de dos cosas, o darle la vuelta a la matriz original, o darle la vuelta a la matriz, perdón, a la matriz original, no, a la matriz inicial, a la matriz 1, o darle la vuelta a la matriz 2. Para eso también vimos una función que se llamaba la función traspuesta, que lo que hacía era eso, invertir una matriz. Entonces voy a imprimir las dos, matriz 1, matriz 2. Ahora, si yo quiero invertir la matriz 1 con la función t, y entre paréntesis el nombre de la matriz, yo la invierto. En este caso, el resultante de la operación de utilizar la función t es una matriz de 2 por 3. Entonces lo que hizo fue, efectivamente, transformarla de una matriz de 3 por 2 en una matriz de 2 por 3. Entonces lo que hizo fue cambiar la geometría de la matriz. Y como ya hice eso, entonces ya lo puedo, ahora sí las puedo multiplicar. Matriz 1 por la traspuesta de la matriz 2. Y efectivamente, pues ahí sí ya obtuve una respuesta, ya se pudo hacer sin ningún problema. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, si lo que yo quiero es invertir la primera matriz, o sea esta, el resultado va a ser diferente. También hay que tener cuidado con eso. Voy a hacer la traspuesta de la matriz 1 por la matriz 2. Si se dan cuenta, en este caso es diferente la respuesta. Entonces, hay que primero saber qué necesito yo hacer, qué operador necesito yo hacer, o qué operador conviene más para lo que yo necesito hacer. Incluso aquí, en el primer caso, la respuesta dio una matriz de 3 por 3 y en el segundo caso es de 2 por 2. Y eso es porque cuando yo hago la multiplicación y las columnas de una corresponden con las filas de la otra, la matriz resultante va a ser las filas de la primera y las columnas de la segunda. Esa va a ser la geometría de la matriz resultante, que es efectivamente como apareció acá, 3 por 3. ¿Listos? Ahora, ¿por qué aquí salió una de 2 por 2? Bueno, porque lo que hice fue invertir esta, entonces quedó una matriz de 2 por 3 multiplicada por una matriz de 3 por 2. Entonces, columnas igual a filas, sí, correcto. Bueno, y entonces, ¿cómo va a quedar la resultante? Bueno, de 2 por 2. ¿Listo? Entonces, esa es la geometría de la matriz final. Y efectivamente, pues eso es lo que queda ahí.
Listos. Entonces, ese operador, por lo menos con matrices, hay que tener cuidado con ese operador de multiplicación, porque tiene comportamientos diferentes. Bueno, esos son los operadores aritméticos. Luego están otros operadores que son lógicos, que sirven para evaluar condiciones sobre los datos que tenemos en las estructuras de datos. Este ya lo hemos visto todo el tiempo, que es el de asignación. Ya sabemos que se sirve pues para asignarle un valor a un objeto, ya sea un objeto, una variable atómica, ya sea una estructura de datos, ya sea una subestructura. Con ese operador pues asignamos un valor, simplemente. Entonces ese ya lo conocemos. Y de aquí para abajo entonces estos sí son los operadores lógicos, que nos van a permitir saber o evaluar los valores dentro de los objetos. Entonces yo puedo empezar con algo tan sencillo como una variable x, vamos a asignarle un valor, listo, x vale 34. Voy a borrar aquí las variables para que lo veamos allá arriba. Listo, entonces x vale 34, bueno, está bien. Ahora, yo puedo preguntar sobre el valor de esa variable. Yo puedo decir, x es mayor a 10. Entonces me dice, sí, verdadero. Quiere decir que esa condición se cumple. X es mayor a 10. Pero X, ¿cuánto vale? Ah, X vale 34. Entonces lo que estoy preguntando realmente es, ¿34 es mayor a 10? Sí. Entonces por eso sale aquí, sí, verdadero. Y entonces el operador que usé en ese caso es este símbolo. Que es lo que quiere decir es eso. X es mayor a 10, simplemente. Y la evaluación se hace internamente y determina si es verdadero o es falso. También en algún momento, en alguno de los ejercicios que hemos estado viendo, yo creé una estructura de datos y la evalué con un operador lógico. Voy a volverlo a hacer aquí. Supongamos que X no es una variable atómica, sino que es un vector de números. Entonces, vamos a ponerlo así. Ahí está mi vector. Entonces, X ahora es un vector, no un solo número. Es un conjunto de números. De la misma manera, yo puedo volver a ejecutar esa instrucción lógica y lo que va a hacer es no solo evaluarlo en un número, sino evaluarlo en toda la estructura de datos. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a ir recorriendo uno a uno y va a ir evaluando. Dice, 34 es mayor que 10, true. 553 es mayor que 10, true. 1 es mayor que 10, false. 53 es mayor a 10, true. 12 es mayor a 10, true. 8 es mayor a 10, false. 9 es mayor a 10, false. 5 es mayor a 10, false. 2 es mayor a 10, false. Y 0 es mayor a 10, false. Eso es lo que va a resultar si yo ejecuto esta instrucción. Ahí está. True, true, false, true, true, false, 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 false. ¿Qué es eso? Pues eso es la evaluación de cada uno de los números sobre la misma condición, con el operador mayor que pues es un operador lógico. Aquí lo tengo. Es este, mayor que. De la misma manera yo puedo usar todos los otros operadores lógicos. Entonces supongamos menor o igual. Supongamos x es menor o igual a 9. Entonces ahí también va a evaluar cada uno de los números. 34 no es menor o igual a 9. 553 tampoco. 1 sí es menor o igual a 9. 53 no, 12 no, 8 sí, 9 sí, 5 sí, 2 sí y 0 sí. Entonces, eso es lo que hacen los operadores lógicos. Evalúan una condición dada con respecto a los valores de un objeto y también con respecto a un valor específico. Bueno, voy a hacer una prueba porque no estoy seguro si esto funcionaría así, pero vamos a hacer la prueba. Los operadores lógicos también. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí entonces ya tengo dos vectores y voy a determinar si uno es menor que el otro. Como son muchos valores, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería tomar, así como con los operadores, con la suma, con la resta, tomar los índices, los valores que corresponden a los mismos índices y compararlos uno a uno. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que hace? Bueno, voy a ponerlo, x vale esto, y vale esto, x es menor que y. Entonces, ¿qué dice? ¿34 es menor a 34? No. 553 es menor a 2, no. 1 es menor a 2, sí. 53 es menor a 1, no. 12 es menor, bueno, sí, y así sucesivamente. Entonces lo mismo, evalúa si se cumple una condición y como en este caso los dos objetos que yo estoy evaluando lógicamente son vectores, lo que va a hacer es hacerlos coincidir en índices. Entonces va a comparar el elemento 1 del vector 1 con el elemento 1 del vector 2. Y ahí arroja la respuesta, verdadero o falso. Luego, el elemento 2 del vector 1 con el elemento 2 del vector 2. Y también lo mismo, arroja verdadero o falso. En este caso, pues como los dos vectores tienen tamaño 10, se hicieron 10 evaluaciones y se arrojaron 10 resultados para cada uno de los elementos de los dos vectores. Entonces estos operadores lógicos también funcionan con estructuras de datos más complejas, no solo con números o con valores atómicos. Y la operación pues se hace elemento uno a uno. Con las matrices debería funcionar exactamente igual. Creo que aquí tengo las matrices, matriz 1, no las tengo. Voy a ejecutarlos aquí, ahí están, matriz 1, matriz 2. Entonces yo podría hacer lo mismo, matriz 1 menor a matriz 2, y efectivamente me va a retornar una matriz con la misma estructura, 2 filas, 3 columnas, y por cada elemento en fila columna evalúa de la misma forma con el elemento correspondiente en la otra matriz, fila columna. Y al final, pues entonces yo tengo una matriz lógica que me dice quién en este caso es menor, qué elemento es menor que qué otro elemento de la matriz, qué elemento de la matriz 1 es menor que qué otro elemento de la matriz 2. En este caso, pues todo me dio falso, quiere decir que toda la matriz 1 contiene elementos que son más grandes que todos los elementos que están en la matriz 2. Entonces, ahí estamos comparando valores dentro de estructuras de datos. Y vuelvo a resaltar lo mismo que en algún momento también les dije. Esa es la ventaja de trabajar con este tipo de forma de cálculo, que yo no tengo que recorrer uno a uno todos los elementos índice por índice y determinar quién es mayor que quién o sumar uno con otro dependiendo del operador que esté usando, sino que yo le paso a los operadores la estructura completa y él automáticamente recorre toda la estructura y hace la operación o ejecuta el operador con todos los elementos de la estructura sin necesidad de que yo tenga que hacer el recorrido de uno por uno. Bueno, en este caso vuelvo a lo mismo. Este operador también va a funcionar con listas y con data frames, pero hay que tener cuidado cuando se use con ese tipo de estructuras de datos, porque ese tipo de estructuras de datos permiten almacenar datos de diferentes tipos de datos. Es decir, yo puedo tener ahí adentro números, cadenas de caracteres, números enteros, decimales, valores lógicos. Todo eso lo puedo tener dentro de un data frame, todo eso lo puedo tener dentro de una lista, pero si yo quiero en algún momento utilizar un operador con esas estructuras de datos, es posible que saque un error. Mientras que con las matrices y los vectores yo voy a garantizar de alguna manera que el mismo tipo de dato va a estar en toda la estructura. Y si voy a utilizar un operador y funciona con dos elementos de la estructura, va a funcionar con el resto de la estructura, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué otro falta aquí? Diferente, el diferente también. Diferente es pues precisamente
Supongamos que yo quiero saber si la matriz 1, si en la matriz 1 los elementos de la matriz 1 son diferentes de 4. Entonces ahí me está diciendo verdad. Ahí no, en esa matriz no está el valor 4 por ninguna parte, porque todos los elementos son diferentes de 4. Es lo mismo. Recorre toda la estructura y evalúa cada uno de los elementos con la condición que yo estoy poniendo ahí. En este caso dice 3 es diferente de 4, sí. 8 es diferente de 4, sí. 8 es diferente de 4, sí. 2 es diferente de 4, sí. 5 es diferente de 4, sí. 9 es diferente de 4, sí. Y entonces por eso la matriz resultante es toda true, porque todos los valores que están ahí adentro son diferentes de 4. En ese caso el operador son dos símbolos, la admiración y el igual. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros usamos un operador que requiera dos símbolos, esos símbolos siempre tienen que ir pegados, juntos. Si yo los separo, si yo pongo un espacio entre ellos, pues ya el compilador no los va a reconocer. Entonces, cuando yo vaya a utilizar un operador que sean dos símbolos, que sea un conjunto de dos símbolos, esos dos símbolos siempre tienen que ir juntos, pegados, para que el compilador lo reconozca. Aquí, como hemos visto, incluso hay operadores que usan tres símbolos pegados. Esos tres símbolos siempre tienen que ir pegados, no tienen que haber espacios entre ellos. Aquí estos tres símbolos, aquí estos tres, estos dos aquí, estos dos, bueno, aquí yo puse, aquí que me quedó un espacio, pero ese no es correcto. Aquí cuando yo voy a hacer una asignación también tiene que estar ese símbolo pegado del menos. Si yo lo uso de esta manera, pues me va a salir un error. ¿Sí? Bueno, ahí no me salió error porque ahí lo identificó como un operador lógico. Si se dan cuenta, este operador solo es igual a este. Entonces, como el compilador lo reconoce como si fuera este, si le pongo un espacio acá. Pero si lo que yo quiero es asignar un valor, esos dos símbolos tienen que ir pegados. Si no, va a haber un error o va a haber una ambigüedad en qué es lo que yo realmente quiero hacer. Bueno, estos ilógicos y ológicos es para pegar, evaluaciones lógicas. Es decir, supongamos que yo quiera, supongamos que yo quiera imprimir los elementos de la matriz que sean diferentes a 4 y diferentes a, no sé, a 10. Entonces, en este caso, entonces me va a mostrar, es este. Entonces, en este caso, con una sola i, me va a mostrar efectivamente los elementos que sean diferentes de 4 y al mismo tiempo sean diferentes de 10. Si hay algún elemento que no cumple la condición, pues entonces va a salir falso. Matriz 1, como en este caso, supongamos que yo quiero diferente de 4 y diferente de 9. Aquí me va a salir falso. ¿Por qué? Porque 9 es este elemento. 9 es diferente de 4, sí, pero no es diferente de 9. Entonces, esta parte de la condición no se cumple. Esta sí se cumple, pero esta no. Entonces, como esta es falso, toda la expresión se convierte en falso. Y eso es lo que arroja ahí, un valor falso. Para que salga true, con esta i, las dos expresiones tienen que ser verdaderas. Las dos o más, porque yo puedo encadenar más expresiones. Supongamos que yo quiera decir también i matriz 1 mayor a 6. Entonces, en ese caso, tienen que cumplirse las tres condiciones al tiempo para que aquí abajo salga true. Si se dan cuenta, aquí ya salieron más valores falsos. ¿Por qué? Porque, vamos a ver otra vez, matriz 1, esa, y la condición es esta. Entonces, en este caso dice, matriz 1 es diferente de 4 para el 3. Vamos a evaluar este 3. 3 es diferente de 4, sí. Y 3 es diferente de 9, sí. Y 3 es mayor a 6, no. Entonces, como no se cumplió esta, toda la expresión se volvió falsa. Por eso salió aquí falso. Y así entonces va evaluando todos los elementos.
y si miramos bien la expresión, estamos encadenando varias condiciones lógicas con ese operador I. El otro operador que también nos permite encadenar es el operador lógico OR. Entonces, en ese caso, yo puedo también encadenar varias operaciones lógicas con el OR, de esta manera. Aquí, con que una de las, a diferencia de la anterior expresión, si aquí una de las tres se cumple, es true, si alguna de las tres es true, entonces toda la expresión automáticamente se vuelve true, toda, independientemente de los valores de las otras. Entonces supongamos que la única forma en cómo sale aquí un false con este operador O es que todas las tres sean falsas. Entonces supongamos que para esto sería, pongamos mayor a 20, diferente de 9. No, bueno, aquí me va a salir true también todo. No, pongámosle diferente de 9, así como estaba. Y aquí pongámosle mayor a 1, no sé, por decir algo. No, aquí no. Bueno, aquí para que salga un false, todas tienen que ser falsas. Entonces aquí sería diferente de 9. Bueno, dejémoslo así, en estas dos. No, porque aquí se cumple esta. Ya, ahora sí. Eso era lo que quería mostrar, un falso ahí. A ver. La dice esta. Entonces aquí salió falso. ¿Por qué? Porque para el elemento 9, este que está evaluando acá en donde salió falso, dice 9 es diferente de 9, no. 9 es mayor a 20, no. Entonces las dos condiciones son falsas, por lo tanto la expresión completa es falsa. Y eso es lo que aparece ahí. Entonces de la misma manera, como con el operador I, con el operador O, yo también puedo encadenar muchas expresiones. Y puedo mezclar entre I y O. También puedo poner aquí algo así. Aquí sí. Entonces en ese caso, esto es igual. En ese caso entonces estaría yo encadenando dos condiciones con O y esas dos con esta I. Recuerden que para hacer una comparación entre elementos hay que poner un igual. O sea, el igual hay que ponerlo dos veces. Eso es lo que significa, es que estoy haciendo una comparación entre valores. En este caso, bueno, volvemos a tener un falso aquí al final. Vamos a ver por qué. Evaluamos ese elemento. Entonces es este 9. Dice, ¿9 es diferente de 9? No. ¿9 es mayor a 20? No. ¿Y 9 es igual a 10? No. Entonces todas las tres condiciones fueron falsas y por tanto pues la expresión al final fue falso también. Esa es la forma entonces como se evalúan y cómo se encadenan las operaciones lógicas en R. Y yo puedo encadenar tantas como yo quiera, poniéndole I, poniéndole O, bueno, eso depende de lo que yo quiera realmente evaluar con los datos. Listo, eso era lo que teníamos que ver ahí con esas tablas. Resulta que como yo puedo encadenar operadores también, así como acabé de encadenar operaciones lógicas, también puedo encadenar operadores aritméticos. Entonces yo puedo decir algo así como 3 por 5 más 3 por 4 más 5 menos 10 potencia 2 menos 8, por decir algo. Entonces ahí se están encadenando varios operadores aritméticos con varios valores. ¿Qué pasa? El problema de hacer eso es que eso puede generar ambigüedad en la operación. ¿Cómo así? Pues que
hay casos en los que el operador ejecuta de una forma y da un valor, y a veces ejecuta de otra forma y da otro valor. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, así como acabé de hacer aquí, vamos a hacer una operación más sencilla. Supongamos que yo quiero hacer algo así como 2 más 2 por 10. En ese caso, esa operación puede tener dos valores diferentes. Puede dar 2 más 2, 4, por 10, 40. O puede dar 10 por 2, 20, más 2, 22. Veamos qué da. Da 22. O sea, ¿qué pasó ahí? Que las operaciones de los valores no se hizo de izquierda a derecha, como uno normalmente pensaría. Si la operación se hubiera hecho de izquierda a derecha, el resultado hubiera sido 40. 2 más 2 por 10, 2 más 2 da 4, y 4 por 10 da 40. Pero el resultado fue 22. ¿Por qué? Porque resulta que en R los operadores tienen una cierta eh, prelación. ¿Y eso por qué? Pues precisamente para evitar estas cosas. Hay operadores que se ejecutan primero antes que otros. Entonces, en este caso, cuando está el operador multiplicación, ese tiene prelación sobre el operador suma. Entonces, en este caso, él se va a ejecutar primero y después de que él se ejecute, entonces ahí sí se ejecuta la suma. Entonces, eso fue lo que hizo. Multiplicó primero 2 por 10, que da 20, y a ese 20 le sumó el 2, dio 22. Entonces, eso fue lo que hizo. ¿Cuáles son el orden jerárquico de los operadores? Bueno, en R primero aparecen, como dice ahí en el documento, primero aparecen en la potencia y la asignación. Entonces, si en alguna parte hay un operador de asignación o un operador de potencia en toda la expresión que yo quiera evaluar, entonces R va a utilizar primero o va a ejecutar primero ese operador antes que los demás. Entonces, nosotros podemos establecer una tabla de jerarquías para saber qué operadores van primero que cuáles. Entonces, el operador asignación, que es este, ya lo conocemos, y el operador potencia, esos son los primeros que se van a ejecutar si aparecen en una expresión. O sea, como así. Si yo tengo esta expresión, supongamos 2 más 2 elevado a la 3. En ese caso, hay dos operadores, el más y la potencia. Entonces, R va a decir, bueno, como no hay un paréntesis que me diga en qué orden debo ejecutar esto, voy a ejecutarlo según el orden de los operadores. Y aquí el orden de los operadores, pues entonces va primero la potencia. Entonces dice, bueno, 2 a la 3. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. Esta operación da 10. ¿Listo? Esos son los dos primeros operadores. Luego, luego está la multiplicación y la división. Son los siguientes operadores, que fue como lo vimos acá. La multiplicación la ejecutó primero que la suma, y al final entonces sí está la suma y la resta. Estos son los operadores que tienen menos prelación al momento de evaluar una expresión. Entonces, aquí dice, cuando hay ambigüedades en un cálculo, los operadores de potencia y asignación son evaluados de derecha a izquierda. Los otros operadores son evaluados de izquierda a derecha. Entonces, aquí hay unos ejemplos, 2 a la 2 a la 3. Cuando en este caso no se sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque hay dos operadores, pero los dos tienen la misma prelación. Entonces, ¿cuál evalúa primero? Bueno, entonces dice, cuando sucede ese caso,
se evalúa de derecha a izquierda, es decir, primero toma el operador que está más a la derecha y luego va a ir desplazándose hacia la izquierda. Entonces, en este caso, primero va a ejecutar 2 a la 3 y luego 2 al resultado. Entonces, voy a hacer eso aquí. Si yo tengo 2 potencia 2, 2 potencia 2 potencia 3, eso da 256. ¿Qué quiere decir? Quiere decir 2 potencia 3, que es 8, y entonces 2 potencia 8. Eso es lo que hace. Que es diferente si lo hiciera de izquierda a derecha. Porque izquierda a derecha quedaría 2 potencia 2, 4, y 4 potencia 3, que es 64. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente cuando los dos operadores tienen la misma prioridad, la forma de resolverlo es de derecha a izquierda. Entonces toma primero y evalúa el operador que está más a la derecha y se va desplazando hacia la izquierda. Y lo mismo lo hace también con el operador de asignación. En dado caso que yo tenga varias asignaciones que hacer, o una expresión en donde hayan varias asignaciones. Aquí hay otra ambigüedad, que es con el signo menos. De la misma manera, son dos operadores, yo no sé cuál hacer primero y cuál hacer después. Entonces, ¿qué es lo que hace? En este caso, los va a resolver de izquierda a derecha, como dice ahí. Los otros operadores son evaluados de izquierda a derecha. O sea, los únicos operadores que son la excepción son la potencia y la asignación. Cuando hay una potencia, cuando hay varias potencias o varias asignaciones, se resuelven de derecha a izquierda. Cuando hay otros operadores, esos sí se resuelven de izquierda a derecha, normalmente. Entonces, en este caso, como en el ejemplo, si yo tengo 1 menos 1 menos 1, todos los dos operadores tienen la misma jerarquía, están en la misma jerarquía. Entonces, para resolverlo, R lo que hace es evaluarlos de izquierda a derecha. O sea, ¿cómo así? Pues hizo esto, 1 menos 1, 0, y 0 menos 1, menos 1. Listo. ¿Qué hubiera pasado si los hubiera evaluado de derecha a izquierda? Pues hubiera hecho, bueno, en este caso hubiera sido 1 menos 1, 0, y 1 menos 0, 1. Ya hubiera dado 1 positivo. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente, cuando hay una ambigüedad en términos del mismo operador, que no sea potencia ni asignación, se resuelve de derecha a izquierda. Podemos poner otro ejemplo. Voy a decir esto. En este caso, entonces, ¿qué es lo que hace? Están los dos menos. ¿Cuál asigno primero? ¿O cuál resuelvo primero? Bueno, resuelve de izquierda a derecha. 4 menos 2, 2. Y 2 menos, efectivamente. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho de derecha a izquierda? Bueno, hubiera 2 menos 5 menos 3. Y 4 menos menos 3, o sea, más, daría 7. Que es la diferencia. Eso sucede cuando yo escribo una expresión que es ambigua y que no le indico al programa qué resolver primero. Entonces, lo aconsejable es evitar escribir las expresiones de esta manera. Lo aconsejable es escribir las expresiones siempre entre paréntesis para indicar de forma clara al compilador qué debe hacer primero y qué debe hacer después. Supongamos el ejemplo anterior, 4 menos 2 menos 5. Si yo quiero que se ejecute primero el 4 menos 2, listo, lo pongo entre paréntesis y después hago el menos 5. O si lo que yo quiero es al contrario, que primero se ejecute el 2 menos 5, entonces lo hago. Encierro entre paréntesis la expresión o las expresiones que quiero que se ejecuten primero. De esa manera, pues ahí evito que el compilador tenga que decidir el orden en que se ejecutan las instrucciones. Es lo recomendable, siempre poner paréntesis para evitar ambigüedades en la evaluación de las expresiones. Cuando yo pongo un paréntesis,
siempre el compilador, independientemente de la jerarquía de los operadores, o sea, independientemente de esto que yo pinté acá, independientemente de esta jerarquía, la expresión se va a ejecutar primero lo que está dentro de los... Así como teníamos el otro ejemplo que está aquí, 2, 2, 3, 2 potencia, 2 potencia 2, potencia 3, yo puedo también determinar, no, primero ejecútese esta parte y después sí la otra. O yo puedo decir, no, primero ejecute esta parte y después sí, primero ejecute el segundo bloque del código o el y después sí el primero. Bueno, dependiendo del caso, entonces yo puedo determinar qué parte de la expresión va primero y qué parte va después. Y esos paréntesis yo los puedo incluir unos dentro de otros. Entonces yo puedo decir mi expresión como 2 por 3 menos tan más 3 por 8 menos 5 más 4. En este caso, estoy escribiendo paréntesis de también determinar para decirle al compilador qué instrucciones o qué operaciones va a ejecutar primero y qué operaciones va después. ¿Cómo lo hace en este caso? En este caso va a estar ejecutando siempre de adentro hacia afuera. El paréntesis es el que se va a ejecutar primero y de ahí va a ir ejecutando hacia afuera. Entonces, en este caso, primero se va a ejecutar esto, 5 más 4, luego se va a ejecutar este 3 por 8. Bueno, aquí tendría yo que aclarar también un orden, hagámoslo así, y aquí entonces hagámoslo así. Listo, entonces 5 más 4 es lo primero que se hace, luego a eso le resta 8 menos eso, luego el siguiente paréntesis es este, a 3 eso que obtuvo allá lo multiplica por 3, luego a 3 le resta 4 y ese resultado lo suma con lo que obtuvo de todo este paréntesis y luego toda esa respuesta la multiplica por 2. Entonces ahí yo estoy determinando el flujo de operaciones, cuál va primero, cuál va después, cuál opera con cuál, independientemente de si la multiplicación va primero según el compilador o no, o la potencia, no importa. En ese caso ya no importa, en ese caso lo que tiene más prioridad serían los paréntesis. Eso es lo primero que el compilador va a ejecutar. Es como pasar por encima de la jerarquía de los operadores y independientemente de esa jerarquía, ejecutar esa instrucción. Listo, entonces eso era lo que teníamos que ver con respecto a los operadores. Estos son los fundamentales, estos son los básicos, estos son los que más se puede que de pronto nos encontremos algunos más, no son como tan usuales. Con saber estos y saber cómo funcionan ya se pueden hacer muchas cosas, la mayoría de cosas. Listo, entonces en la siguiente sesión vamos ya a ver cómo son esa función también, como por la función con la que creamos una matriz, con la que creamos un vector, pero pues hay que ver reglas específicas también para el llamado de las funciones. Y también vamos a ver algunas funciones específicas para algunas estructuras de datos. Resulta que pues, las estructuras de datos, aparte de almacenar información, también proveen algunas funciones que son útiles para manipular los datos que están almacenando internamente. Entonces vamos a ver esto. Bien. ¿Hay preguntas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? No, bueno. Recuerden pues que hay un canal en donde se están subiendo estos videos y ahí pueden formular las preguntas y de pronto después revisando el video aparecen. Entonces pueden formular las preguntas por ahí. Yo estoy revisando constantemente ese canal y por ahí pues también les puedo responder preguntas que estén surgiendo.
Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente sesión, que es mañana también de 4 a 5. ¿De acuerdo? Entonces, gracias. Hasta luego.